¿Qué te parecería mejorar en la toma de decisiones y en tu conciencia situacional? Hoy vamos a hablar de la ley de Higg y del sistema de activación reticular y cómo puedes usarlos para mejorar tu preparación. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno, y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Hola compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Empezamos 2023 con un poco de retraso, ya que estamos en febrero, en la fecha de publicación de este episodio, pero es que he tenido un comienzo de año bastante loco. Como algunos de vosotros sabréis, estoy iniciando un nuevo proyecto de formación en liderazgo y desarrollo personal y profesional. Y estoy organizando un poquito la estructura de este proyecto y, por tanto, me he retrasado un poquito en la creación de contenido. Mi intención es dirigir todo el contenido que estoy creando, tanto aquí como en YouTube, dirigirlo todo a este proyecto, ya que va a ser mi marca personal. Y que todo se reúna ahí para que todo el mundo pueda contactarme de una forma sencilla. Entonces, si queréis seguir este proyecto, la página web va a ser jsolerm.es. Si entréis y está un poco extraña, no os asustéis porque está todavía en construcción. Si estáis en febrero o marzo de 2023, si escucháis este episodio después, pues ya espero que esté operativa. Y aquí abajo, en las notas del programa, os dejaré el acceso a la newsletter, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser compartir contenido diario, es decir, no os suscribáis si no queréis recibir un email diario gratuito con contenido de valor sobre liderazgo, desarrollo personal, profesional, productividad, gestión de equipos, psicología, neurociencia, aprendizaje, etc. Entonces aquí abajo os dejaré el acceso a esta newsletter, ¿vale? Para que os podáis apuntar. Va a ser totalmente gratuita y diariamente vais a recibir contenido en vuestro email. También, a cambio de vuestro correo, pues como siempre os daré un audio de regalo con contenido sobre liderazgo. Así que no perdáis la oportunidad y apuntaros. También, para todos los servicios que voy a dar, tanto en este proyecto como lo que vamos a dejar de Ready for Tactics, que va a ser, ya lo aviso, solo servicios de high ticket y, digamos, transformacionales, es decir, que el alumno que entre tenga una verdadera transformación, pues podéis usar el siguiente correo, que es jsoler@jsolerm.es. Ahí podéis contactarme y os explico un poquito o vemos si puedo ayudaros de alguna forma. Y ahí espero concentrar todo el contenido que estoy creando, llevarlo o dirigirlo hacia esta newsletter, donde voy a compartir todo el contenido de valor, y hacia esta página web y este correo, que va a ser el que voy a utilizar a partir de ahora. Así que si tenéis alguno anterior, dejad de usarlo y usad este. Muy bien, compañeros, bienvenidos. Espero que hayáis empezado muy fuerte el año 2023 y que no hayáis abandonado con el Blue Monday todos los hábitos que os habéis propuesto para este año 2023. Que sigáis persistiendo, y si habéis abandonado alguno, no pasa nada. Todavía estáis a tiempo de recuperarlo, o incluso de centraros más en los principales, en los que sean principales para vosotros, que muchas veces intentamos abarcar más de lo que podemos y es mejor poco bien hecho que mucho mal hecho. Muy bien, compañeros, empezamos con el episodio de hoy. Hoy quiero continuar un poquito con la línea que llevábamos en diciembre sobre neurociencia aplicada al mundo de la seguridad, y quiero hablaros de una ley y un sistema cerebral que nos puede ayudar a mejorar nuestra preparación para el mundo de la seguridad. Todos estos sistemas que os voy a transmitir en estas clases, digamos que simplemente el hecho de conocerlos puede facilitarnos orientar mejor nuestra preparación, y ese es el objetivo de estas clases. Hoy vamos a hablar de la ley de Higg y del sistema de activación reticular. Y empezamos pues con la ley de Higg, también conocida como ley de Higg-Hyman por las dos personas que investigaron dicha ley. Básicamente, lo que nos dice la ley de Higg es que nuestra toma de decisiones se va a retrasar cuantas más opciones tengamos para responder a una situación en concreto. Y la explico un poquito más
en detalle. Imaginad que nosotros nos enfrentamos a una situación. Lo que dice esta ley es que la respuesta que nosotros vamos a dar va a ser directamente proporcional en tiempo, ¿vale? En tiempo de respuesta, a la cantidad de opciones que tengamos para responder a dicha situación. Y pongo un ejemplo muy básico. Imaginad que, aplicado a la defensa personal, por ejemplo, nos atacan en la calle, ¿vale? Y nosotros tenemos un alto nivel de defensa personal, porque hemos hecho 17 artes marciales distintas. Y tenemos un montón de técnicas que se aplican a esa situación de supervivencia. Entonces podríamos usar un montón de técnicas para, digamos, combatir o hacer frente a esa amenaza o esa agresión que nos están haciendo. Pues lo que dice esta ley es que cuantas más opciones tengamos para responder a esa agresión, más tiempo nos va a costar tomar la decisión, aunque sea a nivel cognitivo, de qué decisión tomar y cómo responder ante esa amenaza. Esto va un poco acorde a lo que muchas veces hablamos, no sé si aquí lo he comentado, pero que muchas veces más no tiene por qué ser mejor. Esto se aplica, por ejemplo, al entrenamiento físico. No por entrenar más o más horas o más fuerte vamos a tener mejores resultados, y esto es un poco lo mismo. No por tener muchas más técnicas aplicadas a la misma situación vamos a tener un mejor resultado. Entonces, digamos que tendríamos que hacer una criba de todas aquellas opciones que tenemos para responder a un determinado evento y quedarnos solo con unas que sean funcionales, que nos sirvan para responder, pero no multiplicar ese número de respuestas. Y esto mejoraría nuestra toma de decisión, y mucho más si es bajo estrés. ¿A qué se puede aplicar esto en el mundo de la seguridad? ¿O por qué a mí me parece útil esto para aplicarlo en el mundo de la seguridad? Porque todo lo que nosotros hacemos, por lo general, es para actuar, o toda nuestra preparación, digamos que la mayoría de las veces vamos a tener que utilizarla estando bajo estrés. Entonces, si conseguimos reducir al mínimo la cantidad de información que tenemos para un determinado evento, puede ser atender una baja, puede ser responder a una amenaza o una agresión, mucho más rápido vamos a hacer esa toma de decisiones y mucho mejor vamos a responder a esa amenaza en menos tiempo y más contundentemente. ¿Cuál es el problema aquí? Seleccionar qué información es útil, ¿vale? Imaginad que tenemos que atender una baja. Lo importante es que las acciones que hagamos o las acciones que aprendamos sean las que realmente nos sirven para atender el mayor número de bajas que puedan suceder en combate. Entonces, la dificultad para aplicar esta ley a la preparación es cribar toda esa información y saber cuáles son esas acciones a las que tenemos que reducir la preparación para tener las mínimas opciones, pero que todas sean funcionales. ¿Cómo podemos aplicar esto? Pues básicamente hay muchas cosas que ya están estandarizadas a nivel nacional o internacional. Como siempre, la parte privada o las empresas privadas van un paso por delante de lo público. Entonces, pues podemos irnos, por ejemplo, a NIAM, ¿no? Que es la organización americana que se dedica a formar o a certificar la formación en primeros auxilios en combate a nivel nacional e internacional en Estados Unidos. Ellos ya han desarrollado un programa de formación sobre primeros auxilios que nos permite afrontar el 90% de las bajas evitables en combate, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que tendríamos que hacer con todos los aspectos que nosotros consideremos importantes para nuestra preparación y la de nuestra unidad a la hora de cribar información. Os pongo varios ejemplos. Uno de ellos, como os digo, es para la preparación del TCCC, que ya hemos hablado en este podcast, el Tactical Combat Casualty Care, es decir, primeros auxilios en combate. Habría que desarrollar un programa que ya existe, en el que se criben todas esas acciones que cuando estemos bajo estrés nos permitan hacer únicamente las acciones que son necesarias para atender correctamente esa baja y estabilizarla hasta que llegue a la instalación sanitaria que necesitamos. Entonces, por ejemplo, para el cuerpo a cuerpo con armas y sin armas, nos orientaría a hacer un cribado de técnicas, ¿vale? Y, por ejemplo, aprender solo una única técnica funcional para cada tipo de amenaza. Es decir, yo me aprendería una técnica que funcione muy bien para un puñetazo directo, para un sucker punch, para una agresión con arma blanca, un ataque pistón, un ataque psycho. Deberíamos desarrollar las mínimas técnicas posibles para hacer frente a esas amenazas. Y eso sí, repetirlas hasta la saciedad para automatizarlas. Pero lo interesante sería reducir al mínimo esas técnicas y que sean muy funcionales. Es decir, elegir las técnicas que mejor se adapten a esas amenazas y que en más porcentaje me permitan tener éxito en la intervención, y
practicar esas muchas más veces. La misma situación sería, por ejemplo, en el tiro defensivo. Tendríamos que disminuir al mínimo, tanto en el tiro defensivo como en el de precisión, disminuir al mínimo las tareas que nos permiten responder al 80% de las situaciones, ¿vale? Aquí también podríamos hablar de ley de Pareto, que ya hemos hablado, si no me equivoco, en este podcast, y no hablaremos. Pero el 20% de las acciones que nos van a dar el 80% del resultado, para reducir esa cantidad de movimientos, esa cantidad de técnicas, esa cantidad de preparación técnica, en realidad, que nos va a permitir responder de la mejor forma en mayor variedad de situaciones. Y esto también afectaría directamente, esta ley, podríamos aplicarla también a la toma de decisiones bajo presión. Si yo consigo desarrollar unas líneas de acción muy claras, dependiendo de las situaciones que me tenga que enfrentar, o unos coplanes, contingency plan, ¿no? Los planes de contingencia, para cuando suceda un determinado evento contra la seguridad. Aquí podríamos estar hablando de seguridad estática, dinámica, es decir, escoltas, seguridad a instalaciones, etc. Si yo consigo tener unos planes de actuación muy específicos y muy sencillos para las amenazas más comunes, es probable que también simplifique mi capacidad de reacción y de toma de decisiones bajo presión si soy el que tiene que decidir ese tipo de respuesta, ¿no? O de reacción a una agresión externa. Muy bien, compañeros, pues hasta aquí la ley de Hick y lo que nos puede aportar a una seguridad. Espero que cada uno pueda aplicarlo en su campo para mejorar su preparación. Y vamos ya con el sistema de activación reticular ascendente. El SAR o SARA, podéis encontrarlo de las dos formas si buscáis o queréis profundizar un poquito más, sistema de activación reticular ascendente, es un sistema de filtrado que tenemos a nivel cerebral que lo que va a permitir es filtrar la información que nos entra por todos los sentidos y, digamos, dar prioridad a la información que nuestro cerebro considera muy importante. Entonces, cuando recibimos un estímulo externo, que puede ser por la vista, puede ser por el oído, puede ser por el tacto, el SAR lo que va a hacer va a ser actuar de filtro a nivel cerebral y darle importancia solo a los eventos que lo tienen para nosotros, ¿vale? O que tienen esa importancia para nosotros. Y lo interesante de esto es que este SAR se puede activar o preactivar para ver las oportunidades que nosotros estamos buscando. Esto, bueno, pues tiene mucha aplicación desde el nivel de desarrollo personal, a nivel de negocios y también a nivel de seguridad. Y creo que especialmente a nivel de seguridad, ya que estamos tratando temas que afectan contra la autoprotección, contra la supervivencia, ¿no?, del ser humano y de su actuación bajo estrés y en situaciones pues tensas y que pueden poner en peligro nuestra vida y la de terceros. Entonces, creo que cobra especial importancia para nuestro mundo. Y es una cosa que en la que no se suele formar al personal y que yo considero importante. Os voy a explicar un par de ejemplos del SAR para que nos hagamos un poquito una idea de cómo funciona. A todos nos habrá pasado, a muchos nos ha pasado, que cuando te quieres comprar un coche vas a verlo al concesionario y cuando te das cuenta o más o menos te decides sobre el coche que te quieres comprar, empiezas a verlo por todas partes, ¿no? Sales a la calle y lo ves aparcado en todas partes, lo ves que hay un montón de gente que tiene ese coche, etc. Bien, no es que los coches se hayan multiplicado, es que esos coches siempre estaban ahí, pero tú no estabas haciendo ese filtrado de información que ahora sí está haciendo tu cerebro porque le has metido previamente esos datos para que la filtre en ese sentido, ¿no? Y entonces ves mucho más ese coche. También esto puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos una ruptura amorosa y solo vemos parejas por todas partes, ¿no? Muchas veces incluso en las películas hacen un poco de comedia de esto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es este sistema cerebral que actúa como filtro y que metiéndole un poco la información que a nosotros nos interesa, pues nos va a dar, digamos, que nos demos cuenta o que seamos conscientes mucho más de esas cosas que están a nuestro alrededor sobre el tema que a nosotros nos interesa. Bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar el SAR al mundo de la seguridad? Básicamente concienciándonos previamente, ¿vale? Pensad en la importancia que puede tener concienciarnos previamente antes de un cometido de seguridad para percibir con todos nuestros sentidos mucho más el entorno y esos objetos, esas actitudes, esas situaciones de las que queremos evitar, ¿vale? Para detectarlas cuanto antes y poder reaccionar con el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Pues básicamente concienciándonos previamente, que puede ser a través de vídeos, a través de fotos, charlas, formaciones, creando documentos para que la gente los absorba antes de enfrentarse a cometidos de seguridad. Es la forma que nosotros tendríamos para prepararnos mejor para esos cometidos. ¿Qué aplicaciones prácticas puede tener este SAR en el mundo de la seguridad? Pues, por ejemplo, si estamos buscando a una persona en concreto, ¿no?, en un cometido de seguridad porque nos han pasado una foto o porque tenemos información de que esa persona podría estar moviéndose por la zona en la que nosotros estamos, o queremos contactar con alguien o reunirnos con alguien en un cometido pues, de negociación, por ejemplo,
El haber trabajado previamente, el estudiar su fotografía, y cuanto más lo estudiemos y más nos impacte a nivel emocional, es decir, cuanta más información podamos absorber de ese individuo previamente, pues más fácil lo vamos a localizar y vamos a situarlo dentro de nuestro entorno. También, por ejemplo, con nombres de determinadas personas, ¿vale? Nos pasa incluso con nuestro propio nombre, que a veces cuando oímos nuestro nombre, incluso cuando hay muchas conversaciones a la vez teniendo lugar, si dice nuestro nombre, lo oímos inmediatamente. También, por ejemplo, si queremos prevenir o trabajamos, por ejemplo, en una estación de metro y vemos un bulto sospechoso, una mochila, una bolsa que alguien ha abandonado por ahí, pues obviamente eso activaría nuestro SAR, y mucho más si nuestra preparación, nuestra concienciación previa sobre los posibles artefactos explosivos que puede haber o posibles ataques terroristas, pues si hemos estudiado nosotros esas líneas de actuación del adversario, podríamos percibir más fácilmente esa amenaza y reaccionar de una mejor forma o cuanto antes. También nos podría servir para actitudes sospechosas de individuos si nosotros vamos, por ejemplo, patrullando por una calle. Si nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con personas y a tratar con personas problemáticas, pues es probable que nosotros veamos ya la actitud con la que vienen. Esto puede pasarle desde a personas que trabajen con adolescentes con problemas de agresividad, por ejemplo, a una persona que trabaje por la calle patrullando y buscando determinadas actitudes, hurtos, etcétera. También el estar preparado o concienciado y la experiencia previa pues nos va a permitir detectar mucho mejor ese tipo de actitudes. Y también se trabaja mucho, por ejemplo, en el tema de contra-IED. El IED sabéis que es un artefacto explosivo improvisado y que se ha utilizado mucho en misiones internacionales contra las fuerzas propias, ¿no? Entonces, en la preparación del contra-IED se estudia mucho y se actualiza constantemente las TTPs o las líneas de acción que suele usar el enemigo para, digamos, localizar los indicios que nos van a orientar hacia eso. Y me explico. Imaginad que alguien nos ha colocado un explosivo en un camino que vosotros tenéis que recorrer patrullando, ¿no? Pues todo lo que hayamos trabajado previamente, el tipo de explosivo que nos pueden colocar, qué indicios tenemos que buscar de si han removido tierra, han colocado vegetación, si hay algún cable. Todo este estudio de los artefactos que nos pueden poner, de las líneas de acción del enemigo, de dónde, el histórico de dónde suelen colocar este tipo de artefactos. Todo eso nos va a condicionar mucho para que cuando salgamos a hacer esa patrulla localicemos esos indicios que nos pueden orientar hacia esa amenaza. Y aquí con este tema no quiero que ahora veamos todos demonios por todas partes. Simplemente que si tienes la oportunidad de concienciarte previamente de las agresiones más típicas que hay en tu ciudad o en tu entorno, de los individuos sospechosos más peligrosos que pueden moverse por tu ciudad, de caras que tengas que reconocer si vas patrullando por un determinado lugar, situaciones, objetos, etcétera, pues vamos a estar mucho más preparados para hacerle frente si nos sucediera una de estas situaciones. Bien, en cuanto a anécdota, quería daros mi punto de vista de cómo podemos aplicar esto a la preparación del personal de seguridad. Pues básicamente teniendo un histórico de los lugares en los que han sido los últimos atentados y los últimos ataques a fuerzas propias, de los tipos de explosivo que han puesto, el tipo de ataque que han hecho, si es con armamento ligero o con armamento pesado. Podemos, digamos, generar una formación previa con esos últimos incidentes para concienciar al personal para que cuando salgan a ese mundo real sepan lo que tienen que buscar, ¿vale? Y ahí lo que estamos haciendo es básicamente activar el SAR y también permitir que la gente decida con más tiempo, ¿no? Y que reaccione mejor a esas situaciones. Una cosa que se hace mucho, por ejemplo, para la lucha contra IED es, por ejemplo, los pasillos de indicios, ¿no? Que es simular varios indicios durante un itinerario, que puede ser en ambiente urbano, en inmuebles o fuera de ellos, varios indicios de que se va a producir un tipo de ataque en concreto, ¿no? Entonces, cuando se suman varios de esos indicios, pues daría lugar a un ataque, ¿vale? O sea, no quiero que ahora mismo todo el mundo se vuelva loco y empiece a ver, como os digo, fantasmas por todas partes, simplemente que esa concienciación puede alertarnos previamente y que siempre merece la pena ser precavido. Es decir, si en un comité de seguridad veis algo raro, es mucho mejor equivocarte que por ego no hacerle caso y que luego suceda algo más grave, ¿vale? Entonces, atendedlo y aunque los demás muchas veces, los compañeros, nos puedan decir que, bueno, que siempre estamos con lo mismo o qué tal, la actitud correcta en un comité de seguridad es ser precavido, ¿vale? No pasarnos de confianza. Entonces, como digo, los pasillos de indicios, por ejemplo, son una muy buena concienciación del personal para que vean en un entorno urbano o no, en un cometido de seguridad estática o dinámica, determinados indicios que podrían alertarnos sobre un peligro, ¿vale? Y con esto os hablo de un bulto, una mochila
que se deja en un lugar que no debería estar. Os hablo de tierra removida, de vegetación que se ha movido, o que vemos vegetación rara o seca, donde alrededor tiene vegetación húmeda, por ejemplo. Un cable que está donde no debería estar, un obstáculo en el camino que ayer pasé o esta mañana he pasado y no estaba, en una entrada a una de nuestras instalaciones, pues también algún obstáculo que no debería estar o que esta mañana no estaba, etc. Y es, como os digo, mucho mejor ser precavido que no. Y este tipo de pasillos, de indicios, digamos que sirven mucho para concienciar al personal de los objetos que tienen que buscar y aumentar la percepción. Lo que vamos a hacer básicamente con esto es activar ese sistema de atención reticular para que la gente pueda absorber esa información más fácil y reaccionar a tiempo. Bien, y vamos ya con los ejercicios de hoy. El primer ejercicio va a ser que busques, si puedes en internet, un coche que te guste o que te gustaría tener y observes en los siguientes días cuántas veces observas ese coche diariamente. ¿Vale? Esto lo podéis hacer con un coche y si tenéis un cometido de seguridad en concreto, pues podéis concienciaros con algo que haya bastantes en vuestro trabajo o que os gustaría detectar en vuestro trabajo y que normalmente no le habéis prestado mucha atención, ¿vale? Lo podéis buscar en internet y concienciaros sobre algo y contar cuántas veces lo veis en los días siguientes. Os daréis cuenta de que parece que esos coches o esos elementos se multiplican una vez has hecho ese trabajo previo de concienciación. El segundo ejercicio es que escribas 3 acciones que puedes hacer antes de iniciar tu cometido de seguridad para concienciarte. Si, por ejemplo, tienes que dar seguridad en una estación de metro o patrullar, pues puedes reconocer distintos objetos, ver distintos ataques que se han producido contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o fuerzas armadas en un patrullaje, por ejemplo, para, digamos, ver buscar ese tipo de comportamiento de una forma más activa. Entonces, una lista de 3 acciones que puedes realizar antes de tu cometido de seguridad. Esto nos va a permitir elevar nuestro nivel de conciencia situacional. Y el tercer ejercicio va a ser que cojas un tema profesional que tú controles, puede ser defensa personal, tiro, primeros auxilios en combate, un tema que tú controles o, no lo sé, o obtención de pruebas, no tengo ni idea, ¿vale? Os pongo un ejemplo, os pongo estos 3 ejemplos por si no sabéis por dónde empezar y hacer un listado de tareas que tú consideres fundamentales de ese cometido de preparación, ¿vale? Imagina el tiro, por ejemplo, el tiro defensivo. Vamos a coger un listado y vamos a hacer un listado de todas aquellas cosas que yo considero fundamentales para las personas, ¿vale? Y vamos a tachar las que no consideremos totalmente fundamentales. De esta forma estamos, como os digo, aplicando un poco la ley de Higgs, ¿vale? Vamos a enseñar el mínimo número de técnicas posibles para hacer frente a una amenaza y siempre repitiendo las mismas y que sean lo más funcionales posibles, ¿vale? Esto podemos hablar de desenfundes, podemos hablar de posición isoscélica, pocas posiciones de tiro para, digamos, reducir ese número de posibilidades a la hora de enfrentarse a una amenaza. Podemos hablar de técnicas contra un sucker punch, contra una agresión con arma blanca, de todas esas técnicas que nosotros podríamos aplicar contra un puñetazo, que nos quedemos con una, con la que nosotros creamos que sea más funcional y que esa la repitamos con resistencia miles de veces, ¿vale? Entonces, con cualquiera de estos temas, un listado de tareas que nosotros consideramos imprescindibles y una vez hemos hecho esas tareas, limpiar todas aquellas que no considero totalmente imprescindibles, ¿vale? Y con esto estaríamos, digamos, pues creando un plan de preparación aceptable para nuestra unidad. Y nada más, compañeros, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberos aportado valor y que os sirva para mejorar vuestra preparación. Como os digo, podéis uniros a la newsletter sobre temas de liderazgo, desarrollo personal y profesional. Aquí abajo os lo dejaré en las notas. Y si no, siempre podéis ir a landing.jsolerm.es/audio, ¿vale? Ahí tenéis el acceso a esta newsletter. Repito, landing, acabado en ing.jsolerm.es/audio. Y espero que tengáis un excelente día y una muy buena semana. Hasta el siguiente episodio, un saludo y hasta luego.